Bien, amigas, amigos de la sintonía de Mundo Exclusivo de Oma, la radio que vive en ti a esta hora del día de hoy, viernes 10 de abril. A las 10:30 en punto de la mañana, tengo el enorme gusto de saludar una vez más, luego de no sé cuánto tiempo, a nuestro muy querido empresario Diamante Corona, Juanjo Matías. Juanjo, un gusto recibirte nuevamente. Hoy no en los estudios de Mundo Exclusivo de Oma, pero sí en mi estudio personal, como estamos ahora, pues de casa a casa, ¿no? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Feliz. Qué bueno que la epidemia nos haya hecho reunirnos de nuevo. Todo Oye, tiene una eso bendición. lo has dicho bien, claro que sí. Y es necesario que como Diamante Corona, que eres, estés con nosotros una vez al mes. Y cuando digo con nosotros, es a nombre de esa inmensa familia, la gran familia Teoma, Nación T, que están allí en sintonía. Todo el mundo ha dicho, wow, Juanjo Matías otra vez, ¿no? Increíble, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Y te vienes con un temazo, ¿no? Tiempo de crisis o tiempo de cambio, ¿cómo liderar en la incertidumbre? ¿Cuánta Así es. gente ya no se está comiendo las uñas, Juanjo? Se están comiendo el codo ya, de los nervios, de la inseguridad, ¿no? Así que Sí, sí. bienvenido con este temazo. Bueno, sí, he estado escuchando, no me gusta ver noticieros, pero nuestro presidente pues ha tenido la costumbre de hablar entre las 12:30 y la 1, cual programa de mediodía, siempre sale nuestro presidente a darnos las últimas actualizaciones de lo que viene sucediendo y escucho que repetidas veces dice la palabra crisis, 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 crisis mundial, crisis en el país, crisis económica, crisis de salud, crisis, 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 crisis. Y si el presidente, que es la máxima autoridad de nuestro país, pues te lo dice todos los días al mediodía, obviamente se está generando una programación mental nacional, ¿no? De que estamos viviendo una crisis. Y el problema, o sea, si tú revisas la palabra crisis en el diccionario de la Real Academia, significa cambio. Pero la palabra crisis a nivel neurolingüístico tiene una asociación negativa. Entonces, nadie piensa en una crisis como un cambio, como algo para bien. Simplemente crisis es algo, los crisis en la mayoría de cerebros es igual a recesión, es igual a problemas, es igual a, Es igual a situación, caos. a caos, Caos. ¿no? Sí, Eh, y sin embargo, el caos tampoco es una palabra negativa, ¿no? Porque del caos salen las cosas más interesantes, ¿no? Eh, claro. pero, pero tiene connotación negativa la palabra crisis. Entonces, por eso es que quería tocar ese tema para que las personas empiecen a aprender a liderar desde la incertidumbre, que es lo que deben estar viviendo muchos, no solo distribuidores de teomas, sino muchas personas alrededor del mundo. Y te lo voy a agradecer enormemente, Juanjo, porque en este país al cual quiero tanto, desde que llegué hace unos cuantos años ya al Ecuador, siempre he escuchado al ecuatoriano, sobre todo al de la sierra, Juanjo, que dice, estamos en crisis. Y yo digo, ¿cuál crisis? O sea, tienes que irte a lugares como Haití, como Venezuela, tienes que irte a lugares como Irán, para que tú sepas qué diablos es una crisis, ¿no? Ujú. Realmente. Porque era lo que te decía cuando buscábamos sinónimos, es un caos realmente. Una Ujú. crisis en todo su tenor es peor que una pandemia inclusive, ¿no? Así Sí, sí. que totalmente de acuerdo contigo. Uno de los socios del equipo, de mi equipo, que es un diamante, que se llama Omar Herboso, en uno de los entrenamientos virtuales que estamos haciendo para el equipo, él decía que en el mundo, cuando hay crisis, el dinero no se va a ningún lugar. O sea, el dinero no sale del planeta, no se va a Marte, no se va a Mercurio, no se va a la Luna. El dinero sigue estando aquí en el planeta. Por lo tanto, en una crisis no es que el dinero se vaya, sino que simplemente se ha redistribuido de una manera diferente. Y los que saben aprovechar la situación, la coyuntura, con cabeza fría, pues son los que generan la mayor acumulación de riquezas en este tipo de procesos. Entonces el dinero no se ha ido a ningún lado, el dinero sigue ahí. El detalle es cuál es tu perspectiva que te está haciendo creer que ya no hay plata para ti o que te está haciendo creer que hay mucho más dinero disponible para ti en estos momentos, ¿no? Ese es un tema de perspectiva. Sí, y valdría la pena dentro de esa perspectiva entonces dejar muy claro que la crisis la tiene cada quien en su cabeza. Por eso que estás Correcto. diciendo exactamente, ¿no? Ujú. Cuando alguien Correcto. dice, no, estamos en crisis, hay gente que se ríe de eso realmente y está en una bonanza extraordinaria, porque Exacto. descubrió cómo.
cómo cómo beneficiarse. rehacerse. Exactamente, exactamente. Exacto. Genial. Entonces, hay dos palabras, ¿no? Crisis significa cambio, en realidad, son sinónimos. Pero el cambio yo creo que tiene una connotación más positiva, ¿no? El cambio, el rediseño, la transformación, la evolución, son sinónimos de crisis, pero vibran desde otra parte de la energía, ¿no? Para mí, el mundo, la energía en la que tú puedes vibrar en cualquier situación de la vida que te esté pasando son dos, ¿no? O vibras desde el miedo o vibras desde la fe. No, para mí el miedo y la fe son totalmente antónimos, son antagonistas. Una definición que a mí me gusta de fe es la que encontramos en la Biblia en Hebreos 11:1, que es una de mis definiciones favoritas, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se De ve. lo que no se ve. Ajá. Hay Así una palabra define, por allí que dice, benditos aquellos que creen sin haber visto. exacto, eso es fe, ¿no? Exactamente. Y Ujú. sin embargo, el miedo es todo lo contrario. El miedo es la certeza de lo que no se espera. Es decir, estás seguro de lo que no quieres te va a suceder. O sea, Así es. la certeza de lo que no se espera y la convicción de lo que se ve. El miedo nace como algo que tú estás viendo y no estás entendiendo. O tú estás viendo y no quiere que te suceda y te está sucediendo. Entonces, el miedo y la fe son por definición opuestos. Entonces, una persona puede decidir vibrar desde la fe o puede decidir vibrar desde el miedo. Depende de su entrenamiento en términos de crecimiento personal, desde donde quiera vibrar. Entonces, yo invito a Sí. todos los distribuidores de Teoma que vibremos desde la fe, con la certeza de lo que se espera. Nosotros esperamos un mundo mejor, un mundo de cambio, un mundo de evolución, un mundo en donde las personas se están empezando a enfocar en cosas diferentes, en donde lo material ya deja de tener tanto sentido, en donde hemos empezado a encontrar cosas valiosas en este confinamiento obligatorio, hemos estado empezando a mirar que hay cosas más importantes que acumular juguetes, que acumular objetos, que acumular tesoros, que las relaciones en la familia, que tu propio crecimiento personal, la educación, conectar con Dios, son cosas más importantes que las que no habíamos prestado atención por estar distraídos fuera de nuestras casas. Entonces, para mí esto es un tiempo de cambio alucinante y que desde la fe me permite mirar el mundo como que el mundo que sigue después de esta pandemia va a ser un mundo mejor. Claro que sí. Hay mucha gente que ha entrado pues en un nivel de razonamiento, de entendimiento, de comprensión, de crecimiento sobre todo. Y verdad que estoy muy ansioso, ¿sabes? No tanto por estar dentro de casa, porque soy un amante del hogar también, sino por que llegue el día para salir a ver cuál es ese crecimiento, cuál es ese cambio que trae el ser humano en promedio. Y tiene que Sí. ser enriquecido, indudablemente. Sí, yo creo que el promedio de las personas, si bien lo dijiste, que el cambio del ser humano en promedio, porque obviamente van a haber personas que van a salir a lo loco después de este confinamiento, a irse a una discoteca, a irse al supermercado a comprarse toda la ropa del Claro, planeta, o a comprar piezas nuevas para sus carros, o gastar dinero a lo loco. Van a haber muchas personas que lo van a hacer y en buena hora, porque todos los que vivimos de los negocios vamos a disfrutar de que ellos hagan eso. Pero también claro, por supuesto. van a haber un grupo de personas que han crecido espiritualmente en este confinamiento, ¿no? Entonces, es ahí donde yo traigo los 3 tips para poder liderar en tiempos de incertidumbre, ¿no? Ya entrando un poco al tema, en qué te tienes que enfocar para desarrollar y trabajar desde la fe para generar un cambio real en tu organización ya en términos de redes de mercadeo, ¿no? Ya. Bueno, bienvenido entonces con eso. Somos todos oídos, ¿eh? Entonces, el primer tema tiene que ver, son palabras juntas que se llaman la educación, ¿no? Le he hablado como educación, la que viene de educar y de Educación. accionar, ¿no? La educación es el conjunto es asimilar, es atraer, es llevar, es acumular información. Eso es educación. Pero la educación como tal no trae conocimiento. El conocimiento es una definición personal. El conocimiento para mí es la poner en práctica todo lo que sabes. O sea, todo el saber en términos de información, cuando lo pones en práctica
y lo compartes y le das un valor al mundo, porque de nada sirve que yo sepa matemáticas si mis sumas no le van a aportar nada al mundo, de nada sirve que yo sepa economía si mis conocimientos no le van a dar nada al mundo, etcétera, etcétera. Claro. Cuando tu información la accionas y generas un conocimiento que compartes en el mundo, es ahí donde cobra valor. Entonces, este es el momento en etapa de confinamiento en donde nosotros tenemos que llenarnos de información y llevarlas a la práctica para poder desarrollar ese conocimiento, que es lo que vamos a necesitar poner en práctica inmediatamente una vez salgamos de esta etapa. Entonces, la primera es la educación, educación enfocada en la acción. Tremendo Esa es término, te felicito. educación. Educación, perfecto. ¿Ya? Y el segundo término, que también es una combinación de palabras, tiene que ver con resiliente estoico, así lo llamé, resiliente estoico, que es la combinación de dos palabras, ¿no? Que te las voy a poner acá, lo estoy buscando ahorita para darte la definición exacta, no mi definición. Resiliente, esto es lo bueno de estar en casa, ¿no? Que tienes acceso Ah, genial, a toda la información genial. inmediatamente. Entonces, la resiliencia como definición es la capacidad que tiene una persona, un grupo, en recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. Esa es la resiliencia, la capacidad de ¿No? una persona de recuperarse frente a la adversidad, que es justamente lo que estamos viviendo. Etapas de adversidad. Hay que aceptarlo, abrazarlo y sacarle el mayor provecho posible. Es una de las cosas que le digo mucho a mis socios, es que no te pelees con la realidad, no te pelees con lo que está sucediendo. O sea, no te puedes casar con tu sueño divorciándote de tu realidad. O sea, no te puedes casar con tus sueños, no te puedes casar con tus metas, no te puedes casar con tu visión divorciándote de tu realidad. Tu realidad es Exacto. tu realidad. Y es una bendición. Lo que está sucediendo está sucediendo. Si tú peleas con lo que está sucediendo, vas a gastar mucha energía, porque igual está sucediendo. Es mejor abrazar la realidad y trabajar con ella para rediseñarla. Entonces, una persona resiliente ante la adversidad se recupera fortalecido y se proyecta hacia el futuro. Entonces, necesitamos mucha resiliencia en estos momentos. Es lo que más necesitamos. Y lo otro que necesitamos es que seamos estoicos, estoicos o estoicas, ¿no? ¿Qué es Ujú. una persona estoica? Es una persona que muestra fortaleza y dominio sobre sí mismo, especialmente ante desgracias y dificultades. Esa es una persona estoica, una persona que muestra fortaleza y dominio sobre sí mismo, especialmente entre las desgracias y dificultades. Entonces, eso es lo que necesitamos, porque en estos tiempos es muy sencillo que las personas se desesperen, es muy sencillo que entren en ansiedad, que entren en angustia, que entren en depresión, que entren en tristeza. Es muy sencillo porque no estamos acostumbrados al confinamiento. Entonces, una persona estoica va a mostrar fortaleza y dominio sobre sí mismo. Entonces, lo que necesitamos es primero dominarnos y luego salir fortalecidos. En otras palabras, necesitamos ser estoicos y resilientes. Por eso es que la palabra que he escogido es resiliente estoico, ¿no? Es una sola Genial palabra. también. Sí, un nuevo término, pero que una vez que la persona lo tiene claro, como lo has aclarado en este momento, pues ya se convierte en comando, mi estimado Juanjo, ¿no? Y es Así así, es. indudablemente, educación igualmente, ¿no? O sea, ya la persona va entendiendo que es algo complementado, ¿no? Lo cual es muy importante y produce normalmente muchos buenos beneficios. Así es. Entonces, en eso básicamente estaba trabajando para capacitar al equipo, ¿no? De hecho, hice un video sobre eso y lo subí a mi canal de YouTube, por eso me invitaron a que hable de este tema también aquí en Radio Teoma. Pueden igual visitarlo en mi canal de YouTube. Y lo otro, el tercer tip es me enfoco en lo positivo. Me enfoco en lo positivo. Porque en estos tiempos es muy sencillo que la mente, al ser atacada todos los días con la cantidad de fallecidos lamentables que hay, con la cantidad de personas que se están contagiando todos los días, con las crisis económicas que nos están hablando un día tras otra, con el presidente hablando de crisis todos los días, crisis de esto, crisis de lo otro, crisis. Entonces, es muy normal que la mente de la persona se ponga en modo negativo y empiece a enfocarse en cada cosa que no quiere que le esté sucediendo. Obviamente empiezas a vibrar desde el miedo. Entonces, cuando te enfocas en lo positivo, tu mente empieza a trabajar de otra manera. Un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, ¿no? En Teoma, en Perú, en Lima, pues tenemos envíos en las ciudades. En las ciudades principales tenemos envíos.
Entonces yo me enfoco en lo positivo. Qué bueno que tenemos envíos. Pero el que no se enfoca en lo positivo dice, pucha, tenemos envíos, pero se están demorando más de lo normal. O sea, Yo creo que lo grandioso es que tenemos envíos. claro, o sea, enfócate en lo que hay, no te enfoques en lo que no hay. Y como siempre le Lo digo a que mi no hay. gente, a mí me encantaría que no existiera el COVID-19, pero existe. Y como Exacto. existe, me manejo con lo que está sucediendo, no me divorcio de la realidad, me caso con la realidad, abrazo la realidad, manejo la realidad y sobre la base de lo que tengo, trabajo. Si yo ya sé que tenemos envíos, gracias a Dios, porque hay muchísimas compañías de redes mercadeo que no tienen, nosotros sí tenemos en Perú. Si tenemos los envíos, pues trabajemos con eso. ¿Se van a demorar? Sí, se van a demorar más, pero no es porque Teoma quiera, no es porque la empresa de transporte quiera, es porque existe algo que está sucediendo, que es Por pues supuesto. este tema del COVID. Entonces, enfócate en lo positivo, no te enfoques en lo que no quieres que te suceda. En otras palabras, la definición del miedo, la certeza de lo que no esperas, la convicción de lo que Exactamente. ves. O sea, no te enfoques en el miedo, enfócate en la fe. En otras palabras, enfócate en lo positivo. Eso es algo que te va a ayudar muchísimo. No va a hacer que cambie la realidad, pero va por lo menos a cuidar tu energía. Va a cuidar que tu energía esté arriba, porque para tener resultados se necesita la energía muy arriba. Necesitas vibrar con una energía alta. Y cuando te enfocas en lo positivo, no quiere decir que lo negativo no esté sucediendo. Quiere decir que tu energía la estás manteniendo elevada para poder trabajar con lo que tienes para alcanzar los resultados que quieres. Entonces, me enfoco en lo positivo, es el tercer tip que quería darles. Ya, y este está genial. Y no solamente, o sea, pensar eh, que sí, pues hay los despachos a domicilio o las entregas, pues a domicilio, el delivery, como se diga, sino que se tiene, pues, y entender que todo camión que va a salir está sujeto al horario de un toque de queda o de repente tiene un salvoconducto. Pero, ¿qué te crees tú que un salvoconducto, Juanjo, te da la autonomía de coger tu camión y andar a 150 kilómetros por hora? Un salvoconducto es, y sobre todo cuando llega el tiempo nocturno, de andar con la luz interior de la cabina encendida, que es cuando va a viajar el camión para poderte entregar a ti en otra localidad si ya no estás en Lima, por ejemplo. Y que si hay en lugar de 3 alcabalas normales, vas a tener como 14 alcabalas y te tienes que detener en cada una a Correcto. comprobar o a mostrar tu salvoconducto para que la autoridad compruebe que es un salvoconducto legal, que no está falsificado. Entonces, yo creo que está como para darle gracias a Dios que en 3 días, que en 4 días tengas tus teomas a domicilio, definitivamente, Sí, 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 porque por sí. sobre todas las cosas sigues haciendo negocio y sigues ganando platita, ¿no? Y Ujú, sigues ujú. acumulando puntos también. Exacto. Eso lo puedes ver cuando te enfocas en lo positivo, ¿no? Cuando te enfocas en lo Claro, negativo, pues pierdes energía, drenas energía. Es ahí donde viene el claro. tema de la mentalidad positiva, ¿no? Que tiene que ver con el tercer tip, que la mayoría de personas en esta falsa interpretación de lo que significa tener mentalidad positiva, piensan que los que trabajamos en términos de mentalidad positiva debemos estar felices todos los días, que debemos estar sonriendo todos los días, que como si viviéramos enajenados, ¿no? Como si tuviéramos algún tipo de Mm, estupefaciente en la sangre para estar sí, felices sí, por sí. todo y todo, ¿no? Entonces, la mentalidad positiva no significa estar feliz todo el día. La mentalidad positiva quiere decir que me enfoco en llevarme siempre un aprendizaje. Hasta de las cosas más terribles que te puedan pasar, te enfocas en llevarte un aprendizaje. Porque cuando te llevas el aprendizaje, generas evolución, es decir, de manera positiva. Cuando te enfocas en la emoción, cuando te enfocas en la desgracia, cuando te enfocas en todo lo que no tienes, no te llevas aprendizajes, te llevas más bien una bajona de energía terrible y un sin ganas de hacer todo. Entonces, Claro. mentalidad positiva quiere decir me enfoco en los aprendizajes. Indudablemente. Y sabes que llenarse de energía positiva es muy fácil y lo hice intencionalmente. O sea, imaginarnos todo lo que sucede desde que haces tu pedido hasta que por fin te llega la mercadería. Ujú. Cuando tú te das una explicación en la base de lo que el sentido común es, tú vas a tener una ganancia positiva. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que tú mismo convengas, firmes un contrato de tú contigo mismo en una relación ganar-ganar. Ujú. Eso te lo permite el positivismo Así es, como así emprendedor que es. eres. No hay nadie más en este tiempo,
¿verdad? Si tú estás allí y llegas a un bajón y te vas casi a ver en blanco y negro, no hay nadie más que tu brazo derecho o el izquierdo, depende si eres zurdo o diestro, que te agarre por aquí y te diga, vamos, es la hora. Eso es, tú cuentas contigo. Y allí en adelante, y de allí para empoderar a los demás, al Así es, downline, al socio, a todo el mundo, ¿no? Eso es. así es. Genial, genial, Sí. genial, genial. Entonces, Educación, resiliente, estoico y me enfoco en lo positivo. Esto es un trípode que yo creo que tiene que dar resultado para todo el mundo. sí, eso es básicamente, ¿no? Esas tres, esa es la verdadera pirámide que deberíamos asociarnos, ¿no? Así La es. educación o información, como quieras llevarlo, o el resiliente estoico, y me enfoco en lo positivo o me enfoco en lo que puedo manejar, que son los tres pilares en los que estoy trabajando para poder desarrollar el negocio en estos tiempos de incertidumbre, ¿no? Y es la energía que le estoy transmitiendo a mi organización para poder generar cambios, ¿no? Hemos llevado la organización al mundo digital pues, en cuestión de días, que fue todo así violento, lo cual nos enseñó Impresionante. que este tipo de Impresionante. remesones son importantes también, ayudan mucho a la evolución, ¿no? Porque nos han matado la vaca de un golpe así en la nuca inmediatamente, como cuenta la historia. Entonces es increíble, porque era algo que estábamos necesitando en realidad. Yo lo veo así, ¿no? Obviamente es lamentable todo lo que está sucediendo en el mundo, pero a nivel de crecimiento, esta situación nos ha empujado a hacer esos cambios, ¿no? Lo que te comentaba antes de comenzar la entrevista, pues el mundo evoluciona y ya, el mundo cambia y ya, a nadie le piden permiso, o te adaptas rápidamente o desapareces. Entonces la decisión te la están dejando en tus manos. El mundo ha cambiado, el mundo ya no es el mismo, no es que va a cambiar, o sea, no es el fin del mundo, es el comienzo de uno nuevo. Y ese nuevo Así mundo es. que se está creando es un mundo que va a operar con reglas diferentes. Entonces, o te aprendes las nuevas reglas en carácter de urgencia, aprendes a jugar con las nuevas reglas y ganas con las nuevas reglas. No te puedes aferrar a algo que ya no está existiendo, que ya no existe, que ya pasó, ya acabó. Entonces, tenemos que evolucionar a gran velocidad y para eso pues son esos tres tips que te van a permitir adaptarte cada vez más rápido porque el mundo ha hecho un primer cambio ahora, pero estoy seguro que en los siguientes meses, luego de superada esta pandemia, pues van a haber otros cambios que van a hacer Claro. que las personas pues aprendan a evolucionar a gran velocidad. Es ahora cuando vienen cambios. Me encantaría que en este momento acuñaras esa frase cuando conversábamos un poquito antes de iniciar la entrevista ya formalmente, que me decías poco más, poco menos, es que al mundo no le interesa, ¿qué me decías? No le Sí. importa, Es verdad, es un poco duro, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Al pero hay mundo, que a- decirlo. Será sí, doloroso, Juanjo, pero crecer es doloroso, pero más doloroso es no crecer. Y aquí estamos sí, todos sí, sí. llamados a O crecer en sea, este momento. es verdad, ¿no? Al mundo no le interesa si es que te gusta o no te gusta, al mundo no le interesa si quieres o no quieres, al mundo no le interesa si estás listo o no estás listo, el mundo simplemente cambia y punto. Entonces, y el mundo ya cambió. Entonces, Tal cual. estamos en el momento de adaptarnos a gran velocidad. Eso tiene que ver un poco con me enfoco en lo positivo, ¿no? Lo que decía de que no te puedes divorciar de tu realidad para casarte con tus sueños. No puedes divorciarte de tu realidad, porque la realidad es que el mundo ya cambió. Reniegues, patalees, te molestes, señales, te quejes, igual el mundo ya cambió y no va a dar marcha atrás. Entonces, ese es el detalle que yo veo con muchas personas que se aferran al pasado, se aferran a, es que, por ejemplo, ayer una señora, en mi país han separado los días, algunos días pueden salir los varones, otros días pueden salir las mujeres, para un tema de separar aún más la conglomeración. Y ayer estaba Oye, saliendo una señora. oye, si seguimos así, vamos a salir de acuerdo al signo del zodíaco, ¿no? Sí, nos van a separar en orden alfabético, por signo zodiacal, en orden de altura, así nos van a ir separando para, para poder Ese transitar. positivismo. Hay que saber reírse, definitivamente. Sí, sí, sí. Y una señora estaba caminando afuera, ¿no? Y yo escuchaba que desde la ventana de una de las vecinas le gritaba y le decía, señora, métase a su casa, métase a su casa. Y la señora le decía, pero si yo no estoy enferma, esa ley es para los que están enfermos, gritaba, ¿no?
Entonces, esta señora era una representación perfecta de aquellos que se rehúsan a aceptar el cambio. Ella Ajá. seguía viviendo la vida normal desde antes de la pandemia. Y la entiendo, porque muchas personas tienen esa resistencia natural al cambio, pero las que se Sí. resisten al cambio son finalmente los que desaparecen en este nuevo mundo que se está creando. Entonces, porque justamente son los que se resisten a este cambio, los que salen a la calle, los que se contagian y finalmente se van. Entonces, Señor, eh, 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 eso es algo que tienes que entender. O sea, esto nos está dando unos aprendizajes alucinantes porque nos está mirando, nos está poniendo en 3D qué es lo que pasa cuando te resistes a los cambios. Las personas, no, yo no me quiero quedar en mi casa, salgo a la calle, ¡pum!, te contagias, mueres. Entonces, más gráfico no puede ser. El mundo cambia y te adaptas. Punto. No te resistes al cambio, te adaptas. así es. Y, Así y, y es, eso y de paso ese lugar donde nos marchamos, allá no te va a llegar el delivery de Teoma, así que piénsalo bien. sí, 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 sí. No, eso es otra de las cosas que estuve leyendo hoy día o sea, yo de vez en cuando, hoy día tuve una especie de crisis existencial que la publiqué en mi Facebook, ¿no? Ajá, Sobre temas este tema de la incertidumbre es normal que a todos nos den unas pequeñas crisis, ¿no? por supuesto. Y ese lado oscuro que viven todos nosotros, siempre le digo a mis socios, pues ninguno de nosotros orina agua bendita, así que todos tenemos un lado, un lado oscuro. Vulnerable. Y ese lado, y ese lado oscuro de mí, yo estudié en un colegio, entrando ya un poquito de historia, no sé si tenemos tiempo, yo estudié Bueno, claro. en un colegio de izquierda, entonces fuimos educados en ateísmo cuando yo era joven, ¿no? Adolescente. Entonces yo fui ateo por muchos años y luego por una experiencia personal que algún día contaré, acepté a Dios en mi vida, ¿no? Porque yo no decido si creo o no. Cuando sabes que Dios existe, no tienes otra alternativa que rendirte ante Él, ¿no? Entonces Sí, yo me acepté a Dios. sorprendiste mucho porque iniciaste nuestra conversación con una cita de Hebreos 11:1. Sí, 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 yo soy cristiano, ¿no? Entonces, Ujú. en esta incertidumbre, mi lado ateo aparece en mi mente, mi lado más analítico, ¿no? Más científico, el ateísmo más científico posible, dialéctico que existe, pues, y me consulta y me dice, ¿este es el Dios realmente en el que tú crees, el que está permitiendo toda esta desgracia en el mundo, el que está permitiendo que se mueran tantos miles de personas, que se contagien tantos otros, que la economía colapse? ¿Ese es el Dios en el que tú crees? Y por un momento, pues obviamente entré en pánico, porque Claro, es normal, pero ese pánico claro. dura poco y yo dije, entré en una conclusión un poco profunda que igual quisiera compartir, o sea, la mayoría de seres humanos saben que se van a morir, pero no son conscientes de que se van a morir. Como no son conscientes que se van a morir, no disfrutan la vida al día a día, no agradecen cada minuto al día a día, no gozan con apasionamiento las cosas pequeñas que son grandes bendiciones, como tener una cama para dormir, una pareja, unos hijos, una casa, comida, esos pequeños detalles que las personas no aprecian y no valoran porque no son conscientes de su propia mortalidad. Entonces Dios, desde su perfección y eternidad, Él entiende que todos los seres humanos son perecibles. Y eso para Dios no es un problema porque Él tiene una promesa para todos. Pero el ser humano no es consciente de eso. Y por eso piensa que una pandemia o una plaga es un castigo de Dios cuando no tiene nada que ver. Porque Dios igual sabe que Exactamente. tú te vas a morir. Y nosotros sabemos que también vamos a morir. Y aunque suene horrible, esos seres humanos que lamentablemente se han ido con el COVID, tarde o temprano igual se iban a morir. Entonces no Claro. es un llamado de atención para Dios porque Dios sabe que todos nos vamos a morir y sabe que para eso no es el final para nadie. Pero nosotros nos abrazamos tanto a este mundo terrenal y tenemos tanto miedo de lo que pueda suceder más adelante, pues que señalamos a Dios alegremente y lo culpamos de cosas cuando para Dios esto no es un problema. El problema es para nosotros como seres humanos porque le tenemos miedo a la muerte. Pero en realidad Claro. para Dios eso no es un problema. Y esa fue la conclusión a la que llegué, ¿no? Confiar plenamente y lo que tiene que pasar sucederá. Entonces no me enfoco nuevamente en lo que no quiero que me pase,
me enfoco en el momento, en el aquí, en el ahora. Gracias a Dios tenemos a la compañía funcionando, gracias a Dios los productos sanan a muchísimas personas alrededor del planeta, gracias a Dios tenemos una compañía que ha logrado que muchas personas salgan de la pobreza y vivan en abundancia, gracias a Dios me he despertado el día de hoy como para estar pensando en cosas que no le van a generar paz ni tranquilidad a mi vida, ¿no? Entonces salí de esa crisis rápidamente, me duró como 20 minutos, y de eso se trata ser positivo. No es Así que es. nunca vas a entrar en un trompo hacia abajo, es que desarrollas la habilidad de poder llevarte un aprendizaje para poder salir de ese trompo lo más rápido posible. Bueno, yo creo que con esta explicación, o sea, muchas gracias primeramente por haber compartido esta experiencia tan íntima, porque verdaderamente pues es un caso profundo, ¿no? Delicado. Y muchas gracias por modelarnos cómo abordaste y cómo diste la vuelta, a dónde conectaste con el sentido común, con la realidad y regresaste acá, ¿no? Una enseñanza valiosísima. Quien la ha entendido le va a ser pues de enorme beneficio, ¿no? Ahora, yo quiero invitarte en este momento donde te hemos tenido bastante filósofo en esta mañana y eso es sumamente importante en Me este has agarrado tiempo de filósofo hoy día. incertidumbre. Claro que sí. Eh, a que des cuál es ese mensaje basado en lo que es la creencia de Juanjo Matías como empresario diamante corona nuestro. Ujú. Eh, ¿Cómo debemos entonces prepararnos? ¿Cuáles serían más o menos algunos lineamientos para cuando nos digan, hey, ya, listo, podemos paulatinamente, porque esto no va a ser volver a la fiesta, no, no. Esto Ujú. va a venir paulatinamente, esto va a venir degradando medidas preventivas, medidas de seguridad. ¿Qué aconsejas tú? ¿Qué visión Bueno, tienes tú? lo primero es que se den cuenta que nunca fue un problema de tiempo. Y eso es lo Claro, primero que quiero que se den cuenta, que nunca fue un problema de tiempo, ¿no? Que las personas dicen, no, mi líder, es que yo no puedo estar leyendo los libros que tú lees porque no tengo tiempo, no, es que yo no puedo entrenarme como tú te entrenas porque no tengo tiempo, no puedo desarrollar las habilidades porque no tengo tiempo. Y ahora que tienen tiempo de sobra, igual hay muchísimos que no lo están haciendo. Entonces, lo primero que deben entender que nunca fue un tema de tiempo, siempre fue un tema de compromiso. Y no son ganas, ¿ah? Porque siempre le digo, no, es que no tengo ganas. O sea, ¿cómo puedo hacer para levantar las ganas? Y algo que aprendí de uno de los mentores, esta frase yo se la robé porque la uso mucho a Germán Díaz, a Germán Cachito Díaz. ya, Él siempre nos decía, las ganas son como los gases, ¿no? A veces tienes, a veces no tienes. Entonces, tal no se cual. trata de ganas, se trata de compromiso. El compromiso es algo que va mucho más allá. Tú lo haces porque sabes qué es lo que tienes que hacer, porque quieres la vida que eso te va a generar. Eso es compromiso. Entonces, lo primero que invito a todas las personas es que asuman el compromiso real con sus negocios, que asuman el compromiso real con sus negocios. Quiere decir que lo voy a hacer tenga o no tenga tiempo, lo voy a hacer tenga o no tenga ganas, lo voy a hacer esté distraído o esté enfocado. Lo voy a hacer con miedo o sin miedo. Lo voy a hacer porque lo voy a hacer y punto. Eso es compromiso. Eso es lo primero que le pediría a todos los socios, que asumamos el compromiso de desarrollar grandes negocios. Grandes negocios, porque el negocio en el que tenemos nosotros con Teoma nos da para tener grandes negocios. Entonces, Claro, no es por un tema de supuesto. tiempo. No es un tema de tiempo, es un tema de compromiso. Es lo primero que le diría. Lo segundo es actualízate, ¿no? En lo que tiene que ver con educación tienes muchísimo tiempo para poder desarrollar habilidades nuevas, para generar contenido, para volverte una marca personal, para que todo el mundo te conozca. Y lo tercero es que allá afuera, ahora, en este momento, a partir de que comenzaron las cuarentenas a nivel mundial, hay cientos de miles de millones de personas que han volteado a ver los negocios desde casa y que han volteado a ver cuidarse la salud a través de nutrición con productos nutracéuticos como los que tenemos. Entonces, hay miles de millones de personas que antes no veían las redes de mercadeo de salud como Teoma como una posibilidad, que ahora sí la ven. Entonces esas miles y millones de personas están esperando a que levantes el telefonito y los llames. Hoy más que nunca es una gran oportunidad para construir una red a esta velocidad. Porque todos están en sus Sí. casas esperando que les digas, oye, juntémonos para hablarte de mi negocio. Todos en sus casas están ahí, esperando que los llames. Entonces, esas son Todos en las su tres casa cosas que están yo... ahí preguntándose cómo van a hacer
para continuar Exacto, viviendo, para continuar ganando dinero. exacto. Porque a lo Entonces, mejor ya le dijeron, hey, estás despedido. A pesar que el sí, presidente y el otro presidente y todos los presidentes han dicho, hey, inamovilidad laboral, estás despedido. Después arreglarán. Cuando termine todo esto, irán a la inspectoría, al Ministerio del Trabajo y harán una demanda legal para decir, hey, fue despedido cuando el gobierno dijo que se prohibía. Pero ujú, mientras tanto, están en la incertidumbre, valga tu tema, con 5 pulgadas en cada mano, mi estimado Juanjo, ujú, pensando cómo es que van a hacer para continuar ganándose la vida, ¿no? El exacto. sustento, ¿no? Entonces, allí está eso. Y va a venir ese reminder, ese recordatorio, que si tú no lo llamas, te va a llamar. Va a decir, oye, Juanjo un día me dijo a mí del negocio, como dicen ustedes en Perú, pucha, ¿cómo fue que yo no le atendí? ¿Dónde está Ujú, el número? ¿Quién tiene el número? Juan, mentira, yo lo tengo. Te va a llamar, te va a llamar, exacto. te va a llamar y te va a llamar diciéndote SOS, auxilio, amigo, Sí. ¿no? Este es el mejor momento para hacer negocios de redes de mercadeo. Este aquí y Sí, ahora es el mejor momento para hacer Teoma. Entonces, esas tres cositas nada más para la gente que está viviendo. O sea, lo primero es, nunca fue un tema de tiempo, es un tema de compromiso, número uno. Segundo, actualízate, crea contenido de valor, construye tu marca personal, tienes un montón de tiempo para hacerlo. Y lo tercero es, anda, llama y a todas esas personas que necesitan de ti. Son miles de millones de personas en todo el mundo que han aparecido como una nueva generación de personas que se han dado cuenta que pueden trabajar desde casa porque la realidad los ha empujado a trabajar desde casa. Entonces están ahí así es, esperando a que los llames, ¿no? así Entonces, es. eso es, Y vale, eso vale es, mucho acotar acá para recordar que a lo largo de toda la vida de la humanidad, las grandes empresas, las grandes corporaciones, los grandes millonarios han emergido de las crisis más profundas. así es, Eso está escrito, eso no así lo es. digo yo, no lo dices Sí, tú. sí, sí, Eso está sí, 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 comprobado en la literatura. sí. Es así, es así. De las grandes crisis salen los grandes millonarios. Ya, Porque en ese momento en donde la gente no sabe qué hacer, aparece uno que otro que se enfoca en lo positivo y crea oportunidades, ¿no? así Y en es. eso estamos, ¿no? En eso estamos. Gracias a Dios, a lo que nos ha dado Teoma y al trabajo enfocado de las organizaciones, pues nosotros, junto con mi esposa, estamos, en estos tiempos hemos comprado más negocios que nunca, porque es el momento, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Entonces, ya está, ya está. Lo que está pasando está pasando o lo utilizas a tu favor o te va a empujar hacia una recesión. Depende de cada quien desde qué punto de vista lo quiera ver. Como dijo mi socio Omar Herboso, el mundo, el dinero sigue ahí, no se ha ido a Marte, no se ha ido a la Luna, no se ha ido a Júpiter, el dinero sigue estando acá en la Tierra. Ve y toma Claro. tu parte, ¿no? Ve y toma tu tajada. Yo creo que vienen oportunidades grandiosas después de esta crisis, cuando esto finalice. Estoy totalmente seguro de ello. Si antes vendíamos Teoma, no sé qué va a pasar ahora, de verdad, ¿no? Así que verdaderamente, pues yo te agradezco enormemente a nombre de la gran familia Teoma de la Nación T, mi estimado Juanjo. Te extiendo una nueva invitación y me encantaría, por lo menos, sé que estás muy ocupado en toda la diversidad de acciones que vas haciendo, más con ese rango de empresario de Amante Corona que hoy tienes y que lo cumples y lo llevas a cabalidad en la lucha de continuar todavía aumentando. Pero te pediría que pudieras estar con nosotros en el Mundo Exclusivo Teoma al menos una vez mensual, porque se requiere de todo este energizamiento en esta manera tan idónea como tú sabes hacerlo, para entregárselo a la gran familia Teoma, a la Nación T, que no solamente te sintonizan cuando salimos a través de la radio en tu querido Perú, sino en todos los mercados donde estamos ahora presentes y donde estaremos. ¿Ya? Así que esa es la invitación que te hago. Y yo le acepto, yo le acepto. Vamos a hablar ahí con todos los encargados para poder ahí tener un tiempo al mes para conversar y compartir estas vivencias que simplemente, como dicen nuestros socios, ¿no? La realidad de todos los diamantes coronas es simplemente el futuro y tú tienes que ir a construirlo desde tu presente, ¿no? Nosotros somos el futuro y no porque nos creamos más, sino porque nosotros hemos estado donde han estado ustedes. Nosotros hemos estado en el lugar en donde estás tú, con las mismas interrogantes, con los Exactamente. mismos problemas, con los mismos desafíos. Nosotros hemos estado ahí. La única diferencia es que perseveramos y Dios nos bendijo con los rangos que tenemos ahora. Así que eso es Muchísimas gracias, Juanjo. Te mando un abrazo y verdaderamente pues espero tenerte muy temprano en el próximo mes de mayo, ¿de acuerdo? buenísimo.
Y que siga el Muchísimas éxito. gracias, Carlos. Vale. Gracias a ti. Bien, amigas, amigos, esta fue nuestra conversación con nuestro muy querido empresario Diamante Corona, Juanjo Matías. Su tema, tiempo de crisis o tiempo de cambio, cómo liderar en la incertidumbre. En una palabra, para mí, una tremenda sacudida que yo creo que es necesario que la vuelvas a escuchar esta noche en nuestro horario de repetición de las 9:10 minutos en punto, o que la descargues para cuando quieras volver a sacudirte todas y cada una de las veces que quieras o necesites hacerlo. ¿Cómo lo vas a hacer? Ingresas a www.soundcloud.com, vas a Mundo Exclusivo Teoma, la radio que vive en ti, y de allí buscas esta conversación del 10 de abril con Juanjo Matías. Ahora sí nos despedimos, Juanjo. Te deseo un buen fin de semana dentro de casa, ya lo sabes, ¿no? Cuídense mucho, todos contamos. Hasta la próxima.